¿Sí? Buenas noches, iglesia. El Señor me los bendiga. La iglesia está hermosa. Esto se lo robé a mi esposo, ¿verdad? Está hermosa la iglesia el día de hoy. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Allí donde se encuentran, vamos a inclinar nuestros rostros para poner esta palabra en manos de nuestro Señor. Ya yo me había puesto nerviosa, pero no me prendía la computadora. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos allí donde nos encontramos, ¿verdad? Para poner esta noche en manos de nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo ya está aquí. Digno es el Cordero de que nosotros estemos aquí para darle toda gloria y honra y agradecerle por toda esta maravillosa semana que nos ha dado, por todo lo que somos y lo que tenemos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por esta noche. Hoy venimos a honrar y a bendecir tu nombre, a adorarte, a decirte gracias, Padre, por habernos llamado, por habernos elegido. Te pedimos, Señor, que esta palabra que hoy tú nos has entregado siembre grandes semillas en nuestros corazones y dé fruto al 100 por 1, que permita que pueda edificar nuestras vidas y también que a través de ella, mi Dios, podamos edificar la vida de muchos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sé tú, Señor, en mí, y que toda la gloria y la honra sea para ti. Bueno, la palabra de hoy la titulé ¿Sigues o persigues a Jesús? ¿Sigues o persigues a Jesús? Es una pregunta, es el título de esta palabra, de esta noche. Y yo quiero comenzar, iglesia, con una pregunta. Te quiero preguntar, ¿a cuántos invitaste hoy a venir a la casa del Señor? Levanten su mano quienes trajeron invitados el día de hoy. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Se puede poner de pie la invitada que trajiste el día de hoy? Bienvenidas. Bienvenidas a la casa del Señor. Somos una gran iglesia y también somos una gran familia. Todo esto que usted está viendo a su alrededor son ahora sus hermanos. Amén. También quiero preguntarles hoy, ¿a cuántos has llevado, hermano, hermana, a los pies de Cristo? Es una buena pregunta que te hagas, sobre todo en estos tiempos, estamos en tiempos finales. ¿Qué estás haciendo hoy por el reino de Dios? Que te lo preguntes allí. ¿Estás viendo a los moros de lejos, como dice el dicho? ¿Estás así como pensando en aquel versículo que dicen, pueden caer 1000 y 10.000 de un lado y del otro, pero a mí no me tocará? O sea, ¿qué me importa lo que esté pasando? Yo estoy aquí tranquilito, yo aquí no me meto con nadie, la salvación es personal, ¿verdad? Calladito me veo mejor. Pues déjenme decirles, mis hermanos, que la omisión es pecado también. El Señor nos manda a ser atalayas, y Ezequiel capítulo 33, esto no tiene nada que ver con la palabra de hoy, pero el Señor la puso en mi corazón y quiero compartirla con ustedes. Dice Ezequiel, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando veas a alguien haciendo algo malo, tienes que llamarle la atención, tienes que abrir tu boca, porque dice la palabra del Señor, no, esto no es mi problema, yo me quedo aquí, allá Él, yo lo estoy haciendo bien, esa sangre correrá por ti, dice el Señor. Pero si tú le haces un llamado, porque el Señor nos llamó a hablar, el Señor nos llamó a llamar, el Señor nos llamó a extender el evangelio, el Señor nos llamó a sacar al cautivo de prisión, a darle vista a los ciegos y a levantar al que está caído. Entonces nos mandó a abrir la boca, nos mandó a hacer entonces ese llamado a los que lo están haciendo bien y apoyar a los que apoyar a los que lo están haciendo bien, y hacerle un llamado de exhortación con toda autoridad y derecho, con el respeto, por supuesto, ¿verdad? Y la humildad a los que lo están haciendo mal. Porque la omisión también es pecado. Y recuerde entonces que somos atalaya. Un atalaya es un vigilante, es un centinela. Estaban en las torres altas vigilando que hubiese seguridad en los lugares donde lo habían colocado. Y somos eso, somos atalaya del reino del Señor. Amén.
Pero más profundo, más allá, tenemos a Mateo 28, 19 al 20, que nos dice que tenemos que ir y hacer discípulos a las naciones, que tenemos que enseñarles, que tenemos que bautizarlos, ¿verdad? Que le tenemos que enseñar del Señor. No es una opción para el cristiano, ni un área exclusiva del pastor, ni de los servidores, hacer el llamado a todas aquellas personas que hoy están perdidas y que no conocen de Dios. Usted no puede llamarse cristiano, o no podemos llamarnos cristianos y seguir hablando de los astros, de las estrellas, y aceptar todo y no meterse en nada. Así que llévese esto en su corazón, porque gracias a que a alguien un día se les reveló esta condición de la gran comisión que está en el libro de Mateo, nosotros estamos hoy aquí. Tú y yo estamos hoy aquí. Gracias que hubo una persona que se le reveló ese llamado. Dijo, no solo yo quiero salvarme, yo quiero extender esta salvación a todos aquellos los que no conocen de la esperanza. Muchas personas hoy han perdido la esperanza. Muchas personas hoy creen que la muerte es el final. Muchas personas hoy le tienen pánico a la muerte porque no saben que después de la muerte hay vida, o que la muerte para los cristianos es vida. Entonces es importante que usted lleve las buenas nuevas de salvación a todo aquel que ha perdido la esperanza. Y esa es la gran comisión. Nosotros, como el jueves pasado, pues seguimos hablando del libro de los Hechos. Ustedes saben que los días jueves es un poquito más profundo en cuanto a la palabra, porque estudiamos la palabra del Señor. Venimos hablando del libro de los evangelios, ¿verdad? Los 4 evangelios. Ahora estamos en la serie del libro de los Hechos. La semana pasada escuchamos una prédica hermosísima acerca de Pablo, ¿verdad? Y de Bernabé. Y hoy la vamos a continuar con el capítulo del libro de los Hechos, capítulo 14. Vamos a estar abordando esta palabra desde el versículo 1 hasta el versículo 28. Vamos a ir también sacando lo más destacado con pinza para que usted se lleve el mejor aprendizaje, porque déjeme decirle que el libro de los Hechos es un libro fascinante. Es el libro del levantamiento de la iglesia por Jesucristo. Es la práctica de lo que de la cual los apóstoles ya habían aprendido. Es decir, es llevar a la práctica, es el laboratorio de todo aquello que el Señor les fue enseñando. El levantamiento de la iglesia, estos hombres guerreros del Señor que fueron preparados por nuestro propio Señor Jesucristo para que terminaran la obra redentora, es decir, para que continuaran llevando esa salvación a todos aquellos que los necesitan. Y dentro de esos hombres, aunque no fueron discípulos directos de Jesucristo, está Pablo y Bernabé. Hemos escuchado historias fascinantes de Pedro, de Esteban, que hacía células, ¿verdad? La idea de las células comienza con Esteban en las casas, también de Mateo y de todos aquellos. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de Pablo, que tuvo un llamado después de la muerte de Jesús y se convirtió en apóstol. Nuestro apóstol Pablo. Vamos a aprender en esta enseñanza qué hizo esa iglesia primitiva de Jesucristo, desde esas células en las casas hasta el levantamiento de los templos. Y a nosotros nos interesa. Y usted dirá, ¿qué tengo yo que ver con eso? Eso le interesa al pastor, a los servidores, a aquella gente que sirve, a todos. Porque como les digo, todos hemos sido llamados, y dentro del llamado implícitamente hay una condicionante, y es que tenemos que ejercer la gran comisión. Y usted puede estar evangelizando, predicando desde sus casas. Usted ya como cristiano no puede estar hablando de los astros, no puede estar hablando de que como vaya viniendo vamos viendo, vamos a sortear mi futuro. Usted sabe que usted lo dirige el Espíritu Santo de Dios. Entonces de su boca lo que tiene que salir es palabra de Dios. De su boca lo que tiene que salir es esperanza. De su boca lo que tiene que salir es buenas noticias. Usted sabe de ahora en adelante de dónde viene, qué está haciendo aquí y para dónde va. Amén. Eso es la vida del cristiano. Una persona que cuando llega al lugar que llega se empodera.
no por orgullo, sino porque sabe quién es hijo de Dios, el dueño de todo. Entonces usted tiene que saber para dónde va. Entonces, ¿cómo lo hicieron estos hombres? ¿Cómo se les reveló Jesús a ellos? ¿A quienes le predicaron? Todo eso lo tenemos que aprender y es tarea para todos. Es contenido para todos, es sapiencia por todos. Entonces tenemos de dónde o a dónde iban estos hombres. ¿Cómo fueron esas experiencias? Sus milagros. ¿Qué pasó cuando se unieron? ¿Qué pasó cuando se dividieron? Porque ellos también tuvieron problemas y contiendas. ¿Qué efecto produjo eso en sus vidas y en la iglesia y en sus casas? Entonces es importante que conozcamos y preste atención a lo que sucedió en la obra que ejecutó Pablo y Bernabé. Vámonos entonces al libro de los Hechos. Del 14 al 28 voy a leer la primera parte y dice: Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos. Diga, una multitud. Y de los que no son judíos también, es decir, los paganos. Pero los judíos, déjenme recordarles que este Pablo del que estamos hablando aquí es nuestro apóstol Pablo, Saulo de Tarso, aquel asesino de cristianos ya convertido en Pablo. Y Bernabé, que significa hombre que consuela, acompañaba a Pablo en esta travesía. Parte de los discípulos también de Jesús, por Jesús. Entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de los que no son judíos. ¿Cómo de tal manera? De tal manera era con denuedo, con firmeza, con brío, con intrepidez, con valentía, porque a pesar de que tenían a toda la audiencia o parte de la audiencia en contra de ellos, ellos tenían firmeza porque ellos saben quién le estaba enviando. Tenemos que los judíos... Pero los judíos incrédulos, diga la persona que tiene a su lado, incrédulos, incitaron a los no judíos y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba, otras versiones dicen, respaldaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. ¿Quién los respaldaba? El Espíritu Santo. La gente de la ciudad estaba dividida a causa de ellos. Dividida, uno de parte de los judíos y otros estaban de parte de los apóstoles. Hubo un complot, dice, tanto que los no judíos como de los judíos, apoyados por sus dirigentes para maltratarlos y apedrearlos. Diga, te van a lanzar piedra. Si dar fruto, te van a lanzar piedra. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas noticias. Me pasé por aquí nos vamos a parar en cuanto a la lectura del libro de los Hechos, pero antes quiero leerte Daniel 12. Y usted dice, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud serán como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Dígale a la persona que tiene a su lado, hay que enseñar. Bernabé y Pablo lo tenían clarito. Dígale, a pesar de las tribulaciones, hay que enseñar. Ve al que tiene a su lado y dígale, a pesar de las piedras, hay que enseñar. Dígale, yo enseño.
Pregúntele ahí al que tiene a su lado, ¿les has hablado a alguien acerca de Dios? Ahora dígale, tú tienes morada segura. Si le has hablado, tienes morada segura. Tienes morada segura. La que trajo la invitada el día de hoy, tienes morada segura. Amén. Permanece así en el Señor, buscando primero el reino de Dios y su justicia, conmovida por el prójimo, y tendrás morada segura. Amén. El libro de los Hechos nos habla de estos hombres que caminaron sobre esta visión, la gran comisión. Ellos eran completamente distintos. Tenían diferencias, discusiones, no se la llevaban bien. A uno tenía mal sudor, el otro le olían los pies, pero ¿saben qué? Ellos sabían que tenían que permanecer juntos y tenían un denominador común, y era el Espíritu Santo de Dios. Y al tener el Espíritu Santo de Dios tenían el amor por Dios y el amor por el prójimo, porque para amar al prójimo tiene que morar el Espíritu Santo en nosotros. No es fácil amar a quien no te ama, pero cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nos podemos sorprender, porque es Él el que pone el querer como el hacer, el arrepentimiento, la consolación y el convencimiento. Es nuestro Señor que nos llena de su amor. Amén. Pablo y Bernabé eran hombres llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios mucho antes que lo había apartado para ser llenos del Espíritu Santo, que eran hombres de bien, hombres llenos de Él, hombres correctos, ¿verdad que sí? Y yo te quiero decir hoy en el versículo 14, 22, ya adentrándonos a la palabra, es importante que sepas cuáles son esas cosas que como cristiano ferviente, entendido, se te van a levantar en el camino. Porque en el versículo 14, o en el capítulo 14, versículo 22, dice: es necesario, le dijo Pablo a Bernabé, o a todos aquellos hombres que lo estaban escuchando en ese momento, pasando la tribulación, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Él estaba claro de lo que estaba sucediendo, porque seguir a Cristo no se trata, mis hermanos, de un interés para que me vaya bien, y ellos lo sabían. Eso es importante que también se te revele en tu corazón. No se trata de ser prosperado, para eso sigo a Cristo, para que no me falte nada, o lo sigo porque tengo miedo pues de que me vaya al infierno. No, como lo dijo el hermano aquí, hay suficientes razones para amar a nuestro Señor. Amarlo no por lo que Él nos da o por lo que nos va a dar, sino por lo que Él ya es. Él es amor. Por eso indefectiblemente cuando Dios llega a tu vida, tú vas a comenzar a amar, a perdonar, a ofenderte menos. Tú vas a decir: wow, pero esta persona me hizo ayer y hoy siento amor por ella. No siento ese rencor, no siento esa rabia, porque Dios es amor. Entonces, seguir a Cristo tiene que ser por convicción, así como Él lo hizo por nosotros. Él no vio nuestros pecados para perdonarnos. Él sencillamente nos vio como hijos y ya. Y pasó, te vistió nuevamente y dijo: no me acuerdo de nada del pasado, tú eres mi hijo. Ahí estaba Él con sus ojos abiertos, ¿verdad que sí? Entonces, amar al Señor por gratitud, por agradecimiento, entendiendo que todo lo que soy hoy es por gracia y por bondad. Juan 3:16. Se nos tiene que revelar porque es triste que alguien busque nuestra amistad por interés, ¿verdad que sí? Y así se siente el Señor cuando tú te acercas a su presencia solo a pedirle, o a reprocharle, o un ratico y ya, o qué fastidio, hoy a qué hora vamos a salir hoy de aquí. No, sino que cuando tú lo busques sea en espíritu y en verdad: Señor, yo vine a buscarte hoy. Este es mi tiempo para ti, mi Dios. Tú que nunca me dejas en azul, tú que cuando te llamo estás allí, tú que cuando toco la puerta enseguida te haces presente, tú que estás cuando todos se van, Señor. Entonces este es mi tiempo para ti. Yo vengo expectante,
yo vengo a ver qué me vas a decir tú hoy, mi Señor. Es más, antes de salir de casa, usted ya se está preparando. Padre, aquí me estoy vistiendo para ti, Señor. ¿Te gusta esto, mi Señor? ¿Cómo me voy a tu casa? Me pongo mi mejor traje y te quiero preguntar algo. Y usted va y le pregunta, porque Dios es una persona y Él le encanta que le hables. Padre, yo quiero que tú hoy me hables de esta pareja, de este hombre que, bueno, me está buscando, Señor. Me dice que soy bonita y yo te he pedido un hombre para mí. Yo quiero que tú me hables el día de hoy, mi Señor. Si ese hombre es o no es, ese hombre es. Para las que se hicieron la pregunta, porque en el Señor no hay casualidad, ¿verdad? Entonces ese hombre es. Entonces todas esas cosas, entonces vas cultivando esa relación de amor y esa amistad con el ser más especial del mundo. Más especial del mundo porque fue el que te dio vida. Fue el que además dio su vida por ti. Entonces Él lo merece todo. Diga allí donde está, no hay apuro. Todo este tiempo, mi Señor, es para ti. Esta enseñanza de Bernabé y Pablo entonces nos muestran esos obstáculos que vamos a presentar en el camino. Y el primer obstáculo son 3 que vamos a señalar y son los más destacados, los que ellos vivieron durante su predicación. Y la primera es la incredulidad. Diga allí, incredulidad. El libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículo 2, dice, mas los judíos que no creían, es decir, habla de un montón de personas que creyendo o que creyeron y otros que no creyeron. Es decir, usted puede estar hoy aquí, ¿verdad? Y no creer. Un grupo que está creyendo, Padre, lo creo, arrebato, haciendo una atmósfera de adoración, y está otro por allá, bueno, voy a esperar a que salga porque quiero hablar con el pastor, ya pedirle consejito. Otros por allá, oye, qué sueño tengo, estoy cansada, que ahora vamos a salir. Hay gente que puede estar aquí y no creer. Y sin fe, mis hermanos, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y como dice mi esposo, su versículo preferido, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. La gloria y la honra es para el Señor. La gloria es para Él. A Él le encanta cuando su pueblo le adora. Pablo estaba viviendo la gloria de Dios. Estaba sanando con su pañuelo, con el delantal. Pero tenía al lado, ahí mismo, personas que se estaban perdiendo de disfrutar de esa gloria que se estaba derramando en ese lugar. Dice el versículo 4 que estaban haciendo señales y prodigios. Dios le había dado la autoridad de que lo hicieran porque era el Espíritu Santo a través de ellos. La incredulidad produce esterilidad espiritual en tu vida, mi hermano. ¿Por qué? Y yo me pregunto, ¿por qué si Pablo tenía el mismo discurso que tenían aquellos que no le estaban creyendo, porque estamos hablando que era la población de judíos, aquellos que estuvieron con él cuando él perseguía a los cristianos, que se formaron en la misma escuela, que se formaron en la misma ciudad y adoraban al mismo Dios? ¿Por qué si él estaba dando el mismo discurso que ellos también daban, ellos no obedecían ni creían? Pablo seguía siendo judío y le seguía citando el Antiguo Testamento. Podemos ver en versículos anteriores, en el capítulo 13, la semana pasada lo vimos, cómo él hace una magistral presentación del libro del Antiguo Testamento de David, cuando hablaba de David, no del libro de David, de la historia, porque David no tiene libro, ¿no? Entonces, eso unos pasajes atrás, no estaba diciendo nada nuevo que lo que aprendió con el maestro Gamaliel, que está diciendo que sí tiene, hablan de él, pero no hay uno específico que diga David. Tienes razón. Amén. Lo que me dice que su incredulidad no era por falta de información, sino por falta de ¿qué? De entendimiento.
Porque mis hermanos, para que haya entendimiento, para que haya revelación, para que haya interpretación, para que el evangelio no me parezca una historia más, tiene que haber un factor que es central y fundamental: el Espíritu Santo de Dios. Y para que el Espíritu Santo de Dios se revele a nuestra vida, necesitamos relacionarnos con Él. Para que nosotros podamos entender las cosas sobrenaturales que hace nuestro Padre, nosotros tenemos que entrar a la palabra del Señor. Arjona lo entendió, a veces lo ha entendido más que nosotros. Entrar a la palabra, meditar en ella, pero relacionarnos con Dios, hacer una amistad con Él, para que el Señor pueda hacer cosas maravillosas en nuestra vida y podamos entender de las cosas grandes que el Señor hace más allá de leer su palabra. Amén. El entendimiento solo lo da entonces el Espíritu Santo. Ellos no estaban desmintiendo a los judíos. Hay gente que hoy no cree porque están viendo la forma del mensaje y no el fondo del mensaje. Que si la falda, que si no la falda, que si las danzas, que cómo cantaron, que por qué esa alabanza, que por qué canta así, por qué pusieron aquel, este desafina, ¿verdad que sí? Porque no podemos estar o poner nuestra mirada. El Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, nosotros no vamos a ver la forma de cómo se está gestando o haciendo lo que el Señor quiere hacer. Nosotros estamos pendientes de el mover de lo que el Señor nos quiere hacer sentir. Pablo y Bernabé estaban pasando a la gente de la cultura de templo a la cultura del Espíritu, y esto cuesta. Cuando hablamos de esto cuesta entenderlo, pero ellos tenían el propósito de enseñarle al pueblo más allá de lo que veían sus ojos. Tenía urgencia porque la gente supiera del Espíritu Santo de Dios. Y lo vemos cuando él le dice a Apolo: Apolo, ya le hablaste a Apolo del bautizo del Espíritu Santo, si recuerdan, y Apolo tenía multitudes, pero estaban allí informándose, no pasaba nada dentro de la iglesia. No había el mover, el sentir, los señales, los prodigios, los milagros. Y el Señor quería hacer más, pero lo tenían allí frenado. Y llega Pablo con todo. Hay muchas diferencias entre conocer de Dios y conocer a Dios. Es distinto. Conocemos a Dios a través de su palabra, pero a Dios, a Él, como persona, como Dios Todopoderoso, lo conocemos en intimidad. Lo conocemos en intimidad. Hay muchos historiadores, muchos relatadores de las historias, sobre todo de las historias de Jesús, que nos dejan fascinados y con la boca abierta, pero Dios quiere más de eso. Dios necesita entregarle revelación a su pueblo para que puedan entender que estamos en tiempos finales, que estamos en tiempos urgentes, que el mundo se nos está yendo de la mano. Hace 2 días tuve que acompañar a mi cuñado a UCI, a la unidad de cuidados intensivos. Ya todos saben que hemos perdido un ser querido, ¿verdad? Y me vi en la obligación de ir para acompañarle, y me quedé sorprendida con la cantidad de personas jóvenes que estaban en esas camas. La cantidad de personas insensibles, además, que estaban alrededor de las camas. La madre de este familiar querido se derramó, y su esposo, en ese lugar, y no había nadie que diera la vuelta para ponerle una mano en el hombro. Y yo digo, no conocen de Dios. No conocen del amor y de la compasión. Pero digo, es responsabilidad de ellos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, de aquellos quienes ya lo conocemos. Llevar la palabra del Señor a otras vidas. Y que cada una de esas personas que hoy están partiendo sin conocer del Señor lo conozcan. No es nada más estar de espectadores, sino también de hacedores. Estos hombres lo entendieron. Ellos entendieron que no vinieron solo a contar historias. Ellos entendieron que fueron llamados a cambiar historias.
a ser parte de la historia, a ser protagonistas de la historia. No, yo no veo cómo están echando fuera demonios. Yo voy a echar fuera demonios, porque para eso fui llamado. No, yo no voy a llamar a nadie para que ore por mí o que ore por ti. Yo voy a orar. No, yo no voy a esperar que sanen o que vengan a ungirlo para que sanen. Señor, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu sangre preciosa, yo lo unjo, mi Dios, con mi corazón humillado, sabiendo que a mí me respalda el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él me mandó a establecer la gran comisión. Y si Él me mandó, Él me respaldará. Pablo estaba cambiando las estructuras, las metanoias, las mentes. No te preocupes tanto por el mensaje. Preocúpate si me gusta o no me gusta. Preocúpate porque el mensaje cambie. No acomodarlo, no, porque el mensaje transforme. ¿Qué tengo que hacer? Ir, te impongo manos. Estoy allí, te abrazo. El espíritu de incredulidad nos hace orgullosos, indiferentes. Este género, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, sale solo con oración y ayuno. Tienes que bajarte del caballo. Tienes que bajarte del caballo. Porque por encima del hombro no puedes relacionarte con el Espíritu Santo de Dios. No puedes ver y entender qué es el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando digo te tienes que bajar del caballo, es porque a Pablo lo tuvieron que tumbar del caballo al piso. Y cuando cayó al piso, cayó de rodillas. Y solo de rodillas podemos entender y conocer al Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el Señor dice, tienes que ayunar, tienes que orar para que ese espíritu de incredulidad salga en el nombre de Jesús. Es de rodillas, es de rodillas. A Pablo solo se le reveló cuando oró y ayunó. No te puedes estar perdiendo de la gloria de Dios por no entender algo que está tan claro. Toma los ministerios. Y llénalos del Espíritu Santo de Dios. Amén. El versículo 3 dice el Señor en el libro de los Hechos, capítulo 14, que el Señor les respaldaba, concediendo que se hicieran con sus manos señales y prodigios. No te pierdas de las bondades del Espíritu Santo de Dios. Amén. El segundo obstáculo que se les presentó a los hombres del Señor, a Bernabé y a Pablo, fue la envidia. Usted va a empezar a dar frutos indefectiblemente cuando usted está en la vid verdadera, allí tomado de la mano del Señor. Usted va a dar frutos, porque así es la promesa, eso lo dice la promesa de Dios. Le van a criticar porque usted va a comenzar a dar cambios. Cuando nosotros, y por eso va a despertar envidia, porque va a dar cambios. Dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Ahí. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y esto no te lo digo para que te estés allí a la defensiva, no. Acuérdense que no peleamos contra carne ni sangre, contra hombre, sino contra espíritus. Algo que posee y te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, a cualquiera, a todo. Aquí no dice aquellos que estaban allá, no, a todos. Lo importante es que lo identifiques y lo atajes a tiempo, porque esto te hace caer en pecado. Pero también de aquel lado, cuando estás sirviendo al Señor, sepa que la envidia se va a levantar. ¿Cómo actuar frente a esto? La envidia lo primero que te va a decir es: lo estás haciendo bien. ¿Vas a dar frutos y te van a envidiar? Si lo haces con excelencia. Y claro que sí, vas a comenzar, cuando comienzas a dar cambio, esos frutos que comienzas a dar pueden ser cambios en tu casa,
tu manera de vestir, tu manera de tener tu casa. Ahora te pone, ay, mira, ahora está exquisita. Ahora no quieren ni que le toquen a los muebles, que le dan la cosa. Mira como ahora los perfumes. El Señor es exquisito. Date permiso. No es vanidad. El Señor es exquisito. El Señor es un Dios de orden. Ese olor rico de las flores, de donde viene el perfume, el jazmín y el alabastro, lo creó el Señor. Así que date permiso. Y si estás viendo esos cambios en tu esposa, no te moleste. Es que está dando fruto del Espíritu Santo. Si lo estás viendo en tu esposo, está dando fruto del Espíritu Santo. Ahora es exquisita, mira. Sí, soy exquisita. Pertenezco al reino del Señor. Sin que pierdas tu humildad. Así que con todo derecho puedes hacerlo. Pablo y Bernabé olían bien. Ellos estaban levantando polvo. Pero ¿qué le envidiaban a Pablo y a Bernabé? Se andaban sudando, ¿verdad que sí? Cuando le digo olían bien es otro olor. Si ellos andaban de Listra a Derbe, Antioquía, para allá huyendo, lo sacaban de un lado, salían por la puerta trasera, lo arrastraban, lo apedreaban, que iban a estar oliendo bien, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué le podían envidiar a Pablo y a Bernabé? Si Pablo mismo dice, todo buey que trilla, no le podemos poner bozal al buey que trilla. Sin embargo, yo no hago uso de lo que por derecho me toca. O sea, ni siquiera tocaba el salario que le correspondía por llevar la palabra, con tal de no hacer tropezar a nadie. Entonces, ¿qué le envidiaban a Pablo? La gracia que pone el Espíritu Santo de Dios. Tú tienes la gracia del Espíritu Santo de Dios. Así que si tú hoy dices, pero ¿qué me envidian en el trabajo? Si yo lo que hago aquí es barrer, si yo aquí soy el de menos, la gracia de Dios te acompaña. Tú eres la persona que más brilla en ese lugar, porque es la gracia de Dios. Era el Espíritu Santo que estaba acompañando a Bernabé y a Pablo por donde quiera que iban. Imagínense ustedes que estos hombres, estos judíos paganos, entre ellos judíos, paganos, gentiles y todos esos grupos de sectas religiosas los siguieron desde Antioquía hasta Iconio. Kilómetros de distancia, Señor. Pero si ya lo botaron de allá, ustedes se acuerdan que la semana pasada lo echaron. Si ya ellos ya no están haciendo nada, no te están molestando, ¿para qué te vienes acá? Porque no era a Pablo lo que estaban envidiando, era la gracia que había sobre Pablo. No estaban persiguiendo a Pablo, estaban persiguiendo a Jesucristo. Y por eso lo seguían hasta donde iba. Dígale cuidado a la persona que tiene a su lado, te encuentras persiguiendo a Jesús. Pero aún así es bueno destacar que los discípulos, a pesar de todas estas situaciones de envidia que se levantaron, de lanzarle piedra, de levantarle mentiras, blasfemia y contradicciones, los discípulos estaban llenos de gozo. Ustedes saben por qué estaban llenos de gozo, porque tenían el Espíritu Santo de Dios. Es decir, estaban teniendo éxito. Dice la palabra, donde llegaban tenían éxito, tenían victoria. Entonces la gloria, ellos no estaban buscando gloria personal, ellos estaban buscando de glorificar al Señor. Entonces la gran comisión se estaba ejecutando. Esto no quedaba allí, porque el Señor todo lo recompensa. No busquemos la recompensa, pero podemos ver capítulos más adelante, cuando ellos abandonan Antioquía, ¿verdad que sí? Porque los estaban siguiendo o persiguiendo, porque había persecución. Pero más adelante vemos cuando a Pablo lo reenvían de nuevo a Antioquía para que fuera a ver la gloria de lo que el Señor estaba haciendo sobre los convertidos. Porque sabes que tú pones la semilla, pero el convencimiento lo pone el Señor. Y tú quizás estás diciendo, no he hecho nada, no hice nada, no veo fruto. Tú pones la semilla. Y a ti te están acosando y te están persiguiendo y te están lanzando piedras y te están envidiando y te están diciendo que no es cierto lo que estás diciendo, y tú estás enseñando y tú estás sembrando. Y aunque no veas fruto, llegarán noticias. Llegarán noticias, porque indefectiblemente todo lo que el Señor toca tiene que prosperar. Toda semilla que cae en el nombre de Jesús, en Él y por Él,
tiene que dar fruto. Así que no creas que si ya tú estás dando palabra a tu familia, que no se ha convertido mi esposo, que estoy que ya usted siga dando palabra, usted siga entregando palabra a su hijo que no ha llegado, siga entregándole palabra a su esposo, siga entregándole palabra a la vecina, siga entregando palabra a mi jefa, siga entregando palabra. Amén. Por ahí dice, ¿por qué no has traído a tu jefa? Es que ella es demasiado amargada. Bueno, quiero decirle algo. Si tienes un jefe amargado, ese es el que más necesita de Dios. Personas heridas. No, que aquel, porque no lo has traído, es que tiene muchos problemas ahorita, no lo he podido traer. Más necesita de Dios, más necesita venir, porque aquí es donde va a encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquí el Señor, dice el Señor en su palabra, que en divinos pastos Él nos hará descansar. Así que no hay excusa para que no lleves la palabra y no traigas a esa alma que hoy necesita beber. Bueno, mis hermanos, mientras estos perseguidores estaban peleando por lo que Pablo y Bernabé tenían que cambiar o no cambiar acerca de la historia del Evangelio, estos estaban cambiando con el Evangelio las historias de multitudes de hombres. Ellos hacían complot. ¿Quiénes? Todos esos hombres, todos esos remanentes que no entendían, que no se les había revelado el Espíritu Santo de Dios. Pero mientras ellos se reunían para hacer complot contra Bernabé y Pablo se reunían para orar, para ayunar y adorar al Señor. Vemos que en el versículo 23 dice, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. La obra no paró de crecer. Es decir, su mirada estaba enfocada en lo que el Señor le había mandado hacer, en el amor por las almas. Tenemos que nunca los vimos haciéndole frente a estos hombres. Usted no vio a Bernabé y a Pablo. Bueno, ahora nosotros, ellos dicen esto, vamos a decir aquello. Vamos a encontrarlos por allá, vamos a hacerle por aquí una zancadilla. ¿Qué te parece? Él dice que yo era el asesino, pero ¿y qué tal él? Él era burlón. No, porque no, nunca, no aparece por ninguna parte, busqué de cabeza a pie, no. Ellos estaban por allá en su mundo y Pablo y Bernabé estaban enfocados en la gran comisión. ¿Por qué? Porque los amaban. Porque cuando el Espíritu Santo es quien te guía, aunque esa persona te esté haciendo daño y te esté haciendo oposición, algo sobrenatural va a salir de ti, que es el amor, ese amor que pone el Señor. Ellos entendieron que ellos estaban velados, que estaban ciegos. El Señor dice, apártate, y Pablo y Bernabé lo entendieron. Cuando estas situaciones ocurrían, ellos se apartaban. Cuando tengas tribulaciones, copia este modelo de Pablo y Bernabé. Cuando te sientas atribulado, cuando te sientas perseguido, cuando sientas que ya no puedes más, que tienes enemigos y que ya no soportas o quieres tirar la toalla, apártate. Esos enemigos pueden ser tu esposo, ese enemigo puede ser tu mamá, tu esposa, puede ser la vida, lo que se ha puesto en contra tuya. Entonces apártate. Cuando tengas tribulaciones, apártate a buscar la presencia del Señor y Él te hablará, Él te animará, Él te hará entender las cosas, qué está pasando, Él te dirá quién tiene o quién no tiene la razón, pero sobre todo Él te revelará ese amor que cubre multitud de faltas y que te va a dar esa sobriedad y esa paz que necesitamos para esperar el proceso y para pensar. Amén. Y para que no te salgas de tu plan. Dios te dará la salida. Es por aquí. Te va a decir, hey, ya, ven, terminaste de orar, ven, es por aquí, por Listra. Listra queda aquí, Derbe por acá, y déjalos a ellos allá en Antioquía peleando, que yo me encargo de convencerlos, pero tú enfócate. Y así le hizo Bernabé, y así le hizo a Pablo. Los hombres de Antioquía, Iconio, Listra, judíos y gentiles estaban, y esto me sorprende, estaban frente a uno de los más grandes instrumentos
que Dios ha usado en toda la historia del Evangelio. Un hombre con un currículum impecable, con un background, porque esa es la palabra, que es una caja de bondades, como pocos. Este hombre se formó a los pies de Gamaliel, dice la palabra del Señor, el gran maestro de la sinagoga, allí en su casa, sentadito 24/7, enseñándole teología ortodoxa, conservacionista, casi que se adelantó al protestantismo, todo. Eso era su pan de cada día. Ahí estaba él a los pies, como estaba Simón Bolívar a los pies de Andrés Bello, así igualito. Ahí estaba. Dime, comían juntos todo. Las mañas, la oración, todo lo aprendió de Gamaliel. Este hombre, Pablo, tenía vida para hablar de ella. Podía hacer un sermón acerca de su vida y no era un cuento, era su vida. Tenía autoridad para hacerlo. Tenía experiencia, aprendizaje, y esto le permitía hacer esos sermones llenos de credibilidad, de intelectualidad. Tenía testimonio. Si nos vamos a Pablo, nosotros decimos Pablo y David se podían dar la mano, ¿no? Tenía experiencia, conversión, frutos, había vivido, sobrevivido persecuciones, amaba a Dios y era lleno del Espíritu Santo de Dios. Sanaba con el pañuelo, porque dicen Pedro sanaba con la sombra, véanlo. Dicen que Pablo sanaba con el delantal, o sea, estaba impregnado del Espíritu Santo, el gran apóstol Pablo. Dice Primera de Corintios 9:20, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. El que lo tenía todo romano judío, que ustedes saben que venía de una ciudad de exquisitos, de una ciudad de gente apoderada. Dice, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, por hacerme partícipe o copartícipe de él. Su propósito era el prójimo, nunca fue saltarse él. Se negó a trillar. Y vemos que cada rato, porque si nos vamos a otro pasaje, yo soy apóstol llamado por el Espíritu Santo, porque negaban su apostolado entre las guerras y las oposiciones. Yo puedo comer, pero no lo hago de allí, justificándose. Tenía deseo de discipular. A pesar de todas estas cosas, su deseo, como me dice Dayana, del vientre, de las entrañas le salía el deseo de enseñar, de levantar templos, de hacer la obra de Dios, porque se le reveló la gran comisión. Y el amor, la gran comisión no es más que el amor por las almas. Él quería vaciarse en ellos. Daba todo lo que tenía, dejó todo lo que tenía, dice, es basura, por el Evangelio del Señor. Daba lo mejor, sus horas de trabajo, sus madrugadas. Pero sus iguales, en lugar de seguirlo y tomar lo mejor de él, se dedicaron a desgastarlo, a apedrearlo. Le dieron hasta con el tobo. Lo arrastraron hasta las afueras de la ciudad.
se tuvo que hacer el muerto para que lo dejaran tranquilo. Y me impresiona el brío de Pablo. Y por eso es que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, en lugar de ir y darle quizás un sermón a un hombre, le llevaba vida. Más que un sermón, vida. Yo digo, estos seres o estas personas, estos hombres, en lugar de levantarle los brazos a Pablo, ¿verdad? Estaban allí con la lupa. Y yo digo, no valorando que no todo el mundo quiere bajarse de su caballo. No todo el mundo quiere dejarlo todo e irse detrás de esa gran comisión. No todo el mundo quiere compartir su flash. El evangelio abunda, o debería abundar, ¿verdad? En el evangelio abundan hombres que le da igual el prójimo. Esto es en lugar de llenarse de su espíritu, del espíritu de Pablo, porque el espíritu de Pablo era el espíritu de Dios. Él decía, imítenme como yo imito a Jesús. En lugar de ver y aprender de él, se dedicaron fue a ver sus fallas. Allí pasaban el día. Por eso dice, hacían complot. Y yo te quiero preguntar, iglesia, ¿dónde tienes puesta tú hoy la mirada? ¿En las fallas o en las virtudes de ese alguien que te lleva de la mano? Sea tu esposa, su esposo, de ese hombre que en tu casa es columna de la fe, que en tu iglesia es columna de fe, que en tu vecindario es columna de fe. Tenemos que dejar de perseguir para no ser perseguidos, porque indefectiblemente todo lo que siempre lo vas a recoger. Pablo estaba aquí en este lugar, pero también estaba recogiendo, ¿verdad? ¿Dónde tienes tu mirada hoy, iglesia? O usted que me está escuchando. Tenemos que en el versículo 8 de este capítulo 14 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él los ojos, en Pablo, lo miró. Y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y empezó a caminar. Esto me llama poderosamente la atención, porque puedo notar que uno solo estaba mirando a Pablo entre la multitud. Uno solo estaba mirando al Espíritu Santo. El resto no sé dónde tenían su mirada. Lo cierto es que no puede ser que en un lugar tan lleno del Espíritu Santo de Dios, donde el Señor en el versículo 4 dice, harán señales, milagros y prodigios, nada más se haya hecho un milagro. Eso puede estar pasando hoy en las iglesias modernas, por no entender la presencia del Espíritu Santo de Dios. Nos estamos perdiendo de la gloria que el Señor está derramando. El Señor tenía una cesta de milagros. Ellos estaban cargados de ese Espíritu Santo. El Señor lo estaba respaldando, pero solo hubo un milagro. ¿Cuántas veces el Señor, ante una atmósfera de adoración, ¿verdad?, busca tu mirada? Quiero sanarte. Quiero entregarte tu milagro. Y usted está viendo el reloj, pendiente de salir porque lo están esperando afuera. Está pendiente de, bueno, el hermano que tengo aquí al lado, mira cómo se está moviendo. ¿Será que está pendiente de otras cosas? O está pensando, ese predicador, su pasado, ¿es o no es? El discurso no me parece, tarda, ¿Dónde está tu mirada, iglesia, hoy? No te pierdas.
No te pierdas del encuentro con el Espíritu Santo de Dios, porque cuando el Espíritu Santo de Dios viene y abre el altar y llega y hace notar su presencia, se nota, se siente, el Señor llega con las manos llenas, llega con las manos llenas. Entonces no te pierdas de esa bendición. ¿Cuántas veces el Señor quiere liberarte? Y por tener tu mirada en el qué dirán, no recibes la bendición. Quiero decirte que cuando eres libre, o cuando usted ve a una persona ahí al lado, no la vea que se esté liberando, no voltee. El Espíritu Santo es sobrenatural. No se pierda su bendición, porque quizás tú necesitas algo más, o necesitas también ser libre. Tú no vas a ser avergonzado porque caigas al piso. El que queda en vergüenza es el enemigo que te mantuvo oprimido y que está siendo desenmascarado en ese momento. En ti hay victoria. En ti hay victoria. Entonces celébralo. Y eso es algo para celebrarlo. Eso es algo para que la iglesia aplauda. Eso es algo para decir gloria al Señor. Mi hermana ha sido libre. Y decirle, Señor, yo necesito algo. Hace poco tuvimos una sesión con una pastora y vino a traer un taller de liberación. Me decía, siempre los pastores es difícil que acudan a la liberación porque no somos santos. Pero siempre es difícil que los pastores lo hagan porque obviamente son hombres de oración, de fe. Yo le decía, ministreme, porque yo no sé si por allá adentro hay algo. Y lo hago siempre. Señor, ministrame, porque tú puedes ver cosas que yo no puedo ver. Entonces abra su corazón, porque si usted está entrando a la casa de Dios, usted sabe que se va a encontrar con cosas sobrenaturales, porque usted adora a un Dios que es sobrenatural. Amén, dele un aplauso al Señor. No se escandalice, no se escandalice. El que se tiene que escandalizar es el enemigo con la presencia del Señor. Usted no. ¿Dónde tienes tu mirada hoy, iglesia? Hay lugares donde se está moviendo el Espíritu Santo, pero la gente no ha atinado su mirada. Diga, hoy te voy a ver, Señor. Bueno, mis hermanos, y por último, dile al que tienes a tu lado, estás llamado a ser parte de muchas historias. Ya no serás más espectador. Dile protagonista. Amén. Y también por último, el desconocimiento fue el otro obstáculo. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, ¿qué hizo? El milagro del paralítico. 11, versículo 11. Alzó la voz diciendo, la lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Aquellos sabían de la palabra, tenían información, toda la teología, pero no conocían del Espíritu Santo. No había revelación, no había interpretación. Estos no conocían nada, pero sabían que había un mundo espiritual. Entonces estaban viendo a Pablo y a Bernabé como dioses. Aquí hay algo, aquí hay poder. Si creían en lo que estaba pasando, pero no sabía de dónde venía. Por desconocimiento se perderá mi pueblo. Lo dice el libro de Osea. ¿Verdad que sí? 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. No era Júpiter, ni Saturno, ni Neptuno, ni Plutón, ni las estrellas. Era el Espíritu Santo de Dios que estaba haciendo milagros. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo, mis amados hermanos, se manifiesta, pero no entendemos porque desconocemos de ese poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo? Y en lugar de disfrutar de esa gloria, contrictamos el corazón de nuestro Señor, criticando, rechazando o huyendo por miedo.
tenemos que pedirle al Señor sabiduría, mucha sabiduría. La mies es mucha y los obreros somos pocos. Y los pocos que trabajan, entonces tienen que estar corriendo de Antioquía a Listra, a Derbe, ¿verdad? Así que vamos a pedirle al Señor que nos revele el propósito del Espíritu Santo. Pasamos más tiempo ayunando por revelación que por comisión. Eso se los digo. ¿Por qué? Porque no buscamos la presencia del Señor. La presencia del Señor tiene que ser una tarea individual. No es una tarea que le toca al pastor, ni a los líderes, ni a los servidores. Nos toca a nosotros. Y no se imaginan la lluvia de regalos que va a llegar a su vida. Llénate de amor, iglesia. Llénate de amor del Espíritu Santo para que a pesar de las tribulaciones, tu enfoque sea el cielo y puedas decir como Pablo, ¿verdad que sí? En Filipenses 3:14, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No te opongas a lo que el Señor quiere hacer. Las cosas que no entiendas, pregunta, busca ayuda, pero no te pierdas de lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Permite que esa cultura de templo que nos esclavizó por mucho tiempo, ¿verdad? Allá afuera en aquella iglesia, se convierta hoy en una cultura de espíritu para que puedas disfrutar del paquete completo que Dios tiene para tu vida y para tu familia, incluyendo la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese consuelo y esa llenura. Otro testimonio que tengo, sorprendente, nuevamente con la misma situación. Saben que mi cuñado perdió a su esposa hace 2 días, una mujer de 42 años joven, todos saben la situación, y yo quedé impactada con la fortaleza con la cual él asumió esa situación. Yo iba preparada con un arsenal de herramientas, una cruz roja, casi una caja encima, y él me sorprendió cuando vi aquel brío, aquella templanza, y yo dije, es el Espíritu Santo de Dios. Y hoy lo repetíamos en nuestra casa con sus niñas, porque la gracia las arropa, y hay quebranto y hay dolor, pero él hoy lo decía, por Dios estoy de pie. Y esas son las virtudes y las bondades que nos da nuestro Señor Jesucristo. Por eso no te quedes solo con la palabra que escuchas aquí. Vete a casa. Cuando tengas una situación, una tribulación, ayúdame, Padre. Cuando sientas que tienes una duda, ayúdame, Padre. Cuando alguien te está dando una dirección que tú crees que es incorrecta, Padre, ayúdame. Háblame tú. Dime si esto es correcto. Padre, lo que la pastora dijo hoy, toda palabra que salga de aquí, pregúntale al Señor. Él quiere que te relaciones con Él. Todo, que pongas tu vida entera en sus manos. Amén. Y serás entonces como Pablo. Finalmente dice la palabra de esta maravillosa obra y se te va a revelar, por supuesto, la gran comisión. Hoy mi hijo me decía, mamá, más feliz es dar que recibir. Yo, claro, hijo, eso lo dice la palabra de Dios en un libro que está interpretando. Porque es así, cuando damos y cuando vemos un cambio en la vida de las personas, decimos gloria al Señor, y obviamente ese Espíritu Santo salta dentro de nosotros. Dile al Espíritu Santo, yo quiero que tú hagas hoy, mi Dios, conmigo lo que tú quieras. Yo no sé si tú te atreves allí, después de conocer todo esto y todo lo que sucedió en la vida de Pablo y de todos estos hombres, además de la gran comisión, hacer algo grande en ti. No solo para que se te revele el amor al prójimo, el ir y hacer discípulos, salvar almas, venir la semana que viene con un invitado porque me conmoví, porque al igual que Pablo, yo quiero decirles si hay esperanza, si hay vida después de la muerte. Si eres extranjero, Dios te ampara. Si estás viuda, Dios te ampara. No sé si quieres decirle eso, aprender eso, entonces recibe lo que el Señor te quiere entregar el día de hoy. Y para eso te invito, mi hermano, que te pongas allí de pie y vamos a pedirle al Señor
en esta hora, si quiere alabanza me ayuda. Vamos a tratar de crear una atmósfera de adoración, no con los hermanos según grite o no grite o lo diga, no, sino tú allí, porque el Espíritu Santo se quiere encontrar contigo y vamos a adorarle, a darle las gracias por esta palabra el día de hoy y a decirle: Señor, yo quiero que toques mi vida para no venir la semana que viene acá al templo como si nada pasó, como si una película más, una historia más, sino que tú estremezcas mi vida, estremece mi vida, estremece mi interior, haz que te huela, que te sienta, haz que te busque, esta mañana en la oración, la alabanza que quieran, la que el Espíritu Santo les diga. Él es el que tiene que decir qué quiere o con qué quiere que le alabemos el día de hoy. Le acabamos de decir: Señor, haz como quieras, ¿verdad que sí? Así que si usted está allí, se le van las rodillas, haz como quiera. Si usted está ahí, lo que se quiere es quedarse sentado, Padre, haz como quieras, como tú quieras. Disfruta de la presencia del Espíritu Santo. Y si eres de esos que dices que yo no siento nada, usted dígale: Señor, yo soy tu hijo. Señor, yo hoy vine a buscarte a ti. Yo quiero que tú le hables a mi vida. Y esta mañana en la oración el Señor me decía, me acordaba de aquellas iglesias de Apocalipsis: algo tengo contra ti. ¿Qué? Como le dijo a aquellas iglesias, que has perdido tu primer amor. Que has perdido tu primer amor. ¿Qué es ese primer amor? Cuando tú ves el primer amor de Dios, es ese primer amor cuando llegaste adolorido a su camino, quebrantado, y Él te levantó. Y Él estaba ya abrazándote cuando todos se fueron. Ese es el primer amor, como el primer amor de tu esposa. Ese besito que era sincero, ese abrazo que te daba calor, cobijo, ese pecho que te estremecía. Así es el amor de Dios. Y Él quiere que lo amemos así, no necesitas tantas cosas. Y adórale allí y dile: Señor, yo quiero entregarte esta noche, este ratico, 10 minutos, te vamos a adorar, pero que sea genuino, en espíritu y en verdad. Y dile tú allí, provoca una conversación con Él, provoca tú la atmósfera de adoración. Ahí en tu ladito, haz una burbuja. No tengas que motivarte con el que tienes al lado, olvídate de mí, de la persona que tienes a tu lado. No importa si has venido por primera vez, Dios los va a tocar a todos. Dios quiere tocarte en este día. Y dile, abre tu boca y cierra tus ojos, y lo que salga de tu boca. Y aquellos, porque el Señor está entregando lenguas en este tiempo, que comiencen a sentir que se le están enredando sus lenguas. Hable, no le dé miedo, porque eso es un don de Dios. Eso es un don de Dios que viene para edificar tu vida, para Él hacer permanencia en ella y habitar contigo, y sanar aquellas cosas que nadie ha podido sanar, para sacar aquellas cosas que nadie ha podido sacar de tu corazón, para sanar esas heridas que todavía están allí. Así que si usted abre la boca y comienza a hablar en lengua, hágalo con toda libertad. Hágalo con toda libertad y vamos a adorar. Te queremos conocer. Señor, ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Yo no sé qué se ha llevado la falta de fe en tu vida. Yo no sé qué no te ha permitido ese espíritu de incredulidad atrapar en tu vida. No sé qué bendiciones el enemigo ha querido quitarte, poniendo en ti un espíritu de incredulidad. Por eso ahora, en el nombre poderoso de Jesús, torre fuerte es tu nombre, Señor. Atamos todo espíritu de incredulidad ahora en el nombre de Jesús y le ordenamos que salga fuera de nuestras vidas. Oh Santo Señor, oh Padre amado de la gloria,
Oh Señor, ahora, Padre, te pedimos, Señor, que seas tú llenando, Padre, con tu Espíritu Santo, mi Dios, cada corazón contrito, Señor, cada corazón que hoy se ha humillado. Este es solo para aquellos que lo creen, para cada corazón que ha venido, Padre, a buscar tu presencia, reconociendo, Señor, que en ti hayan reposo, mi Dios, que eres tú que renueva nuestra fuerza, que para ti no hay imposible, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, que perdona todo pecado, que nos renueva las fuerzas para seguir, que a pesar de las tribulaciones que se levanten, oh Señor, tú nos tomas de la mano con brazo de nadador, Señor, y nos levantas, Padre. Hoy el Señor te levanta, iglesia. Hoy el Señor te levanta con un nuevo espíritu, un espíritu de credulidad, un espíritu de fe, un espíritu de esperanza, un espíritu de optimismo, un espíritu de sí se puede. Yo sí puedo, yo sí puedo. De tu mano dile, yo sí puedo, Señor. Yo acepto la ayuda, yo acepto la ayuda, mi Dios. Dile, perdóname, Padre, perdónate porque no te he buscado, mi Dios. Oh, perdóname porque te dejé de lado. Dile, perdóname, Señor, si abandoné el primer amor. Perdóname si solo te buscaba para pedirte, mi Dios. Pero hoy vengo a entregarte mi corazón. Hoy vengo a entregarte todo mi ser, mi Dios. Hoy vengo a entregarte tal como soy, mi Dios. Con todas mis debilidades, Padre. Con todos mis errores, Señor. Con todas mis penas, mi vergüenza, Señor. Gracias porque tú me devuelves la dignidad. Gracias, Señor, si te he ofendido, mi Dios. Hoy quiero alabarte, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Dile, te alabo, Señor. Oh, adórale, 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 adórale. Adórale en espíritu y en verdad. Adórale porque el Señor está aquí. Adórale porque Él está aquí. Y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Dile gracias, Señor. No necesitas una alabanza que te conmueva. Es tu labio. Son tus labios los que van a conmover el corazón del Espíritu de Dios. Dile, Señor, Él quiere cánticos nuevos. Él quiere una nueva frase en tus labios. Dile, Señor, te amo. Oh, Señor, gracias porque tú me das renuevo. Dile gracias, Señor, por este lugar. Gracias, Señor, por cada palabra de cada jueves, de cada domingo, Señor. Porque sabemos que viene de ti, porque vienes a libertar a tu iglesia. Oh, haz que esa palabra de frutos, Padre, en mi vida, al 100%, mi Dios. Oh, Santo, gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor. Oh, Santo Padre. Quiero, iglesia, que continúes allí adorándole. Adórale, adórale, adórale diferente. Conmueve el corazón de tu Padre que está aquí. Recuerda que eres su pequeñita, su pequeñito. No importa si tenías un espíritu de incredulidad. Él no te vino a condenar. Él vino a abrazarte. Él vino a renovar tus fuerzas. Él vino a decirte, yo soy el mismo de ayer, hoy seré siempre. Yo te escogí, yo te elegí. No es casualidad que estés aquí. No viniste porque te invitaron. Yo te traje de la mano. Yo antes de la fundación del mundo te vi. Mis ojos vieron los ojos de tu embrión. Tú estás en el libro de la vida, dice el Señor. No quiero que te pierdas, mi pequeño. No quiero que te pierdas en los banales del mundo. Abre tus ojos. No creas mentira. No creas blasfemia. Renueva tu fuerza y haz que esta palabra te haga caminar cada día. Búscame en tu cuarto, dice el Señor. Búscame en tu habitación.
No esperes el jueves. No esperes un domingo. No esperes que otro te motive para buscarme. Yo quiero que te motive, mi amor. Yo quiero que te motive quién soy. Soy tu Padre. Soy tu Padre, dice el Señor. Búscame, dice su palabra, y me hallarás. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Y que el Señor me los bendiga. Amén.